cada zona geográfica ha desarrollado una peculiar gastronomía, dependiendo de todos aquellos productos que les ofrece el propio entorno o de los cultivos que les permite el terreno. Uno de los dulces tradicionales más apreciados en la vertiente francesa de los Pirineos es la llamada Roca de los Pirineos. En el Valle de Lugon, Georgette va a elaborarnos este postre partiendo de 100 huevos frescos recogidos de sus propias gallinas. A la vez que casca pacientemente los huevos, separa por un lado la yema y por el otro la clara. Georgette bate las yemas de los 100 huevos y les añade 3 kilos de azúcar y 2,5 de mantequilla, previamente diluida al calor del fuego. Lentamente va revolviendo la mezcla hasta que todos los ingredientes forman una crema viscosa. En el otro recipiente, esta artesana bate las claras de los huevos hasta que alcanzan el punto de nieve. Poco a poco, vierte la clara batida sobre la crema dulce de las yemas hasta que ambas queden bien mezcladas. Llega el momento de añadirle 3 kilos de harina a la crema base para espesarla y darle consistencia. 1 litro de ron bien diluido en la crema dará el toque de sabor característico de este postre. Voilà, la pâte est terminée. Alors on a mis les jaunes d'œufs avec le sucre, le beurre, les blancs d'œufs montés avec la farine et le rhum en dernier. Et voilà, on va pouvoir faire le gâteau maintenant. La pâte est claire, vous voyez. Un cono de madera de olivo o de cedro sirve de molde para este popular postre. Previamente hay que forrarlo con papel y sobre él trenzar una especie de red de cuerda que servirá de estructura para la fijación de la pasta. Alors là, je vais commencer le gâteau. J'ai passé du beurre sur le papier. Le moule est chaud et le papier aussi, donc je commence le gâteau. Cuando el cono está caliente, Georgette va vertiendo lentamente la crema sobre su superficie. La pasta que no queda adherida al enrejillado de cuerda o a la superficie de papel se recoge en una bandeja para verterla nuevamente. Este proceso de cocción de la crema es muy lento. Georgette es una experta artesana en la elaboración de este popular dulce. Para facilitar esta tarea, desde hace algún tiempo dispone de un pequeño motor que produce la fuerza suficiente para hacer girar el cono a una velocidad uniforme y regulada a voluntad. Hasta la incorporación de este mecanismo, a la vez que vertía la pasta sobre la superficie, realizaba a mano el movimiento de rotación del molde. Naturalmente, este trabajo era pesado, pues tenía que mantener siempre la misma velocidad para que la pasta se fuera cociendo en todas las zonas por igual. Lentamente, la pasta se va cociendo hasta formar una capa que toma el aspecto de una improvisada escultura. Para la cocción de esta roca de los Pirineos, que dura unas 3 horas, se consumen aproximadamente 2 sacos de leña. Là, le gâteau est fini. On finit de le laisser cuire et on va le démouler. Una vez que la pasta ha alcanzado su punto de cocción, hay que darle el toque final tostando pausadamente su superficie al calor de la lumbre. La roca de los Pirineos necesitará alrededor de media hora para enfriarse y quedar dispuesta para extraerla del molde. Après avoir attendu une demi-heure, je vais couper le papier et on va démouler le gâteau. Este postre tradicional, que por su forma de montaña recibe el nombre de Roca de los Pirineos, se puede conservar hasta 1 año en perfecto estado. A partir de una mezcla de huevos, mantequilla, azúcar, ron y harina, Georgette ha elaborado una Roca de los Pirineos, que posiblemente hoy ocupará el centro de la mesa en una importante celebración familiar de alguno de los pueblos de la vertiente francesa del Pirineo.
Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.